Hola a todos, mi nombre es Manuel y tengo el placer de compartir con todos ustedes mi comunicación en este congreso. Aprovecho para dar las gracias a los organizadores del mismo por la oportunidad de presentar esta comunicación en concreto. Esta comunicación que lleva por título Enfoques para la enseñanza de la literatura en el aula de inglés como segunda lengua, inglés como lengua extranjera, revisión sistemática. Antes de comenzar con la presentación propiamente dicha, en la que estructuraremos en torno a la introducción, metodología, resultados y conclusiones, me pareció oportuno abordar un pequeño resumen de la misma para sintetizar en sustancia toda la información que presentaré más adelante. Esta introducción a la introducción, propiamente dicha, lo cual es un resumen antes de la introducción, lleva por título Enfoque. Este trabajo pretende alcanzar fundamentalmente dos objetivos relacionados con los métodos de enseñanza de la literatura en el aula de inglés como segunda lengua y lengua extranjera. En primer lugar, pretendemos describir los enfoques de enseñanza de literatura aplicados por los profesores en el aula de inglés. Por otro lado, o en segundo lugar, pretendemos profundizar en los retos que plantea la aplicación de los diferentes enfoques en el aula de inglés como segunda lengua o lengua extranjera, es decir, introducción de enfoques didácticos de la literatura. Se propone una revisión sistemática mediante el análisis temático de 22 trabajos científicos publicados en revistas y en libros especializados, también conference papers especializados y relacionados con la enseñanza y el aprendizaje de la literatura en los entornos de inglés como segunda lengua y lengua extranjera. Para dar cumplimiento a la metodología propuesta, la revisión sistemática, se aplican criterios específicos de inclusión y exclusión de las muestras durante el proceso de selección. Durante la selección de la muestra, asimismo, se utilizaron palabras clave importantes como son estrategias de enseñanza de inglés como segunda lengua, enfoques de enseñanza de literatura, retos en la enseñanza de la literatura, enseñanza y aprendizaje de inglés como segunda lengua, pedagogías de segundas lenguas, todo ello con el fin de buscar muestras relevantes para esta revisión sistemática. Los resultados obtenidos mediante esta revisión sistemática muestran que parece haber 6 enfoques mayoritarios para la enseñanza de la literatura en contextos de inglés como segunda lengua e inglés como lengua extranjera que pueden ser aplicados por los profesores. Estos enfoques son el enfoque basado en la información, el enfoque parafrástico, el enfoque estilístico, el enfoque basado en el lenguaje o bien el enfoque basado en el uso de la lengua, el enfoque basado en la respuesta del lector y el enfoque filosófico-moral. Asimismo, esta revisión sistemática refuerza una conclusión obtenida por investigaciones anteriores. Esta conclusión no es otra que la cual profundiza en los retos para aplicar los enfoques adecuados. Los retos son el sistema orientado de los exámenes, el gran número de alumnos por clase, fundamentalmente en el contexto universitario, la falta de tiempo, la actitud de los alumnos, la escasa competencia lingüística de algunos alumnos y la selección de textos inadecuados. Para comenzar con la presentación propiamente dicha, comenzamos con una breve introducción al tema que nos ocupa. A lo largo de los últimos años, podemos afirmar que se han llevado a cabo muchas y numerosas investigaciones para plantear cuestiones relacionadas con el proceso de enseñanza y aprendizaje de este aspecto lingüístico en el aula de inglés, como segunda lengua, inglés como lengua extranjera. Con el fin de fomentar la competencia lingüística durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, a los alumnos generalmente se les prescriben múltiples géneros de materiales de lectura, como son cuentos, cuentos cortos, obras de teatro, novelas gráficas, poemas, novelas más largas, todo ello como material para enriquecer sus habilidades de lectura. Además, algunas investigaciones parecen concluir que la incorporación de la literatura en las lecciones de inglés como segunda lengua puede mejorar e inculcar habilidades de pensamiento entre los alumnos. La multiplicidad de perspectivas en el uso de los enfoques de enseñanza en el aula a veces también parece provocar desinformación entre los alumnos. Esta situación se debe fundamentalmente a diferentes factores, factores que han sido descritos por otras investigaciones recientes, que son la falta de reflexión y transformación en las prácticas docentes, la incapacidad de los alumnos para comprender y adaptarse al enfoque aplicado por los profesores en el aula, así como la diferencia en las expectativas que existe entre las expectativas que los profesores ponen con respecto a los resultados del aprendizaje y el contexto de los alumnos, lo cual puede provocar frustración durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. Este argumento parece concordar con investigaciones publicadas en el año 2006
las cuales sugieren que tanto profesores experimentados como profesores noveles recurren con frecuencia al uso de estrategias poco guiadas e intuiciones poco fiables basadas en prácticas anteriores, que pueden resultar poco eficaces durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por lo tanto, es importante, al menos a nuestro juicio, que este estudio aborde algunas de las cuestiones relativas a los enfoques de la enseñanza de la literatura en el contexto de una segunda lengua para que como profesores podamos tener idea sobre cómo llevar a cabo adecuadamente las clases que incluyen literatura en los contextos descritos. ¿Cuáles son los objetivos a los cuales nos enfrentamos, los objetivos que nos proponemos dentro de esta investigación, de esta revisión sistemática? Para profundizar en el tema de la investigación es que este estudio lleva a cabo, nos proponemos dos objetivos fundamentales. En primer lugar, describir los tipos de enfoques que pueden aplicar los profesores de inglés como segunda lengua e inglés como lengua extranjera para enseñar los textos literarios en clase o para enseñar contextos literarios en clase. Por otro lado, el segundo objetivo fundamental es el de describir los retos a los cuales se enfrentan los profesionales de inglés como segunda lengua y lengua extranjera a la hora de aplicar los enfoques de enseñanza de literatura en sus clases. Con el fin de cumplir con los objetivos de investigación, se llevó a cabo un enfoque de revisión sistemática bibliográfica sobre artículos y trabajos académicos relacionados con el tema siguiendo el marco del procedimiento habitual de una revisión sistemática, la cual se encuentra explicada en la tabla número 1, tabla que aquí les presento. En esta tabla pueden comprobar cuáles son las bases de datos consultadas, las palabras clave empleadas, las publicaciones seleccionadas, los tipos de acceso a las publicaciones seleccionado, el rango temporal, el idioma de publicación de las publicaciones seleccionadas y los tipos de estudios seleccionados. Una vez explicadas la metodología y los objetivos, lo siguiente es plantear los resultados y la discusión a los cuales hemos llegado. Estos se organizan en dos grandes núcleos. En primer lugar, el gran nodo temático. Uno de los dos grandes nodos temáticos es los enfoques disponibles en el aula de inglés como segunda lengua para la inclusión de textos literarios. Nos encontramos con que en una investigación del año 2016 parece demostrarse que los modelos de literatura ya planteados en el año 1991 han sido ampliamente adaptados y han sido utilizados como referencia principal en la enseñanza de idiomas. Dado que los modelos se encuentran entre los primeros modelos establecidos para la enseñanza de la literatura en el aula de idiomas, estos parecen actuar como base para la aplicación y la adaptación de los últimos enfoques de enseñanza de literatura. Los ejemplos de nuevos enfoques de enseñanza de la literatura que han derivado de los modelos de enseñanza de literatura más clásicos publicados en el año 1991 son el enfoque basado en la información, el enfoque parafrástico, el enfoque estilístico, el enfoque basado en el lenguaje o el enfoque basado en el uso de la lengua, el enfoque de respuestas personales y el enfoque moral filosófico. Por cuestiones de tiempo no podemos profundizar en cada uno de estos modelos mucho, pero sí podemos aportar unas pocas líneas al respecto de qué son estos modelos y en qué consisten estos modelos. El enfoque basado en la información se centra en exponer a los alumnos a información y conocimiento sobre la lengua meta. Se trata principalmente de un proceso de aprendizaje centrado en el profesor, en el que los alumnos reciben información directamente de los profesores sobre los textos que se les proporcionan. Además, se espera que los profesores desempeñen un papel activo, central, como referencia principal en la clase. La información facilitada a los alumnos refleja el trasfondo cultural, político y social de los textos estudiados. En segundo lugar, el enfoque parafrástico. Este enfoque es un método en el que los profesores explican o elaboran textos literarios con palabras más sencillas. Este enfoque implica procesos de reformulación, traducción directa, cambio de código para que los alumnos puedan comprender el contenido de textos. Al igual que el enfoque basado en la información, también es una estrategia de enseñanza centrada en el profesor, ya que éste debe proporcionar información o antecedentes del texto para ayudar a los alumnos a comprender los materiales de lectura. En tercer lugar, nos encontramos con el enfoque estilístico. Este enfoque conlleva el análisis del lenguaje y el análisis lingüístico, así como implica críticas literarias. Según investigaciones publicadas en el año 2011, en función de si se utiliza este enfoque,
Este enfoque parece capacitar a los alumnos a crear conocimiento y conciencia lingüística, ya que este enfoque se centra en la comprensión del significado y el análisis de los elementos de los textos. En cuarto lugar, nos encontramos el enfoque basado en el lenguaje. El enfoque basado en el lenguaje es una estrategia de aprendizaje centrada en el estudiante que propone a los alumnos exponer, ¿no? Que expone a los alumnos a elementos de sintaxis, semántica y fonología, ya que su principal objetivo es el de crear conciencia lingüística en el proceso de lectura. Esto significaría que los textos literarios funcionan como medio o como materiales para llevar a cabo otras actividades, en lugar de ser utilizados como fuentes de información. En quinto lugar, nos encontramos el enfoque basado en las respuestas personales. El enfoque basado en las respuestas personales motiva a los alumnos para que intenten relacionar su propia experiencia de la vida real con los temas de los textos estudiados. Este enfoque parece ser un enfoque opuesto al enfoque basado en la información, ya que trata de obtener la opinión personal y los comentarios de los alumnos sobre el material de lectura. Indirectamente, el uso de este enfoque ofrece a los alumnos la oportunidad de debatir sobre determinadas cuestiones basándose en sus propias perspectivas y les ayuda a disfrutar y disfrutar personalmente durante el proceso de lectura, conectando de forma directa con los textos y su experiencia. Por último, nos encontramos con el enfoque filosófico-moral. Este enfoque hace hincapié en la conciencia de los alumnos hacia valores filosóficos y morales de los textos durante el proceso de lectura. Esto significaría que los alumnos deben interpretar el significado de las obras literarias más allá del nivel del texto, ya que deben ser capaces de hacer inferencias sobre los aspectos morales y filosóficos de los materiales de lectura. El segundo gran nodo temático que encontramos a la hora de analizar los elementos seleccionados para esta revisión sistemática, es el elemento que hemos titulado como retos, los retos de aplicar enfoques de la enseñanza de literatura en el aula de inglés como segunda lengua y lengua extranjera. Existen múltiples enfoques didácticos que pueden promover una comprensión satisfactoria y desarrollar los conocimientos lingüísticos de los alumnos. El primer reto propuesto en el año 2016 por investigaciones de Lin y Cheng se refiere al sistema orientado a los exámenes. En una investigación realizada en el año 2010 y en el año 2012, los estudiantes aprenden principalmente la literatura con el fin de aprobar el examen de inglés en lugar de apreciar el aspecto estético de los textos. Esto sugiere que los lectores no tienen ningún interés por leer por placer, ya que su único objetivo es el de obtener los mejores resultados posibles. El segundo reto que encontramos en la revisión sistemática realizada se debe al gran tamaño de las aulas, fundamentalmente en el contexto universitario, como ya se ha subrayado anteriormente. El gran número de alumnos en una clase afecta de forma directa a la forma en la que los profesores optan por un enfoque específico. Un aula de un gran tamaño dificulta a los profesores a la organización de actividades de enseñanzas interactivas. Además, también es difícil para los profesores en un aula de gran tamaño controlar el flujo de la clase, ya que los alumnos varían en cuanto a estrategias de aprendizaje y personalidad. La competencia lingüística de los alumnos y sus actitudes hacia el aprendizaje de la literatura también son factores que pueden plantear dificultades a los profesores a la hora de adoptar un enfoque didáctico adecuado en el aula. En determinadas circunstancias, puede resultar muy difícil para los profesores aplicar variaciones en su técnica seleccionada debido a la falta de dominio de la lengua meta por parte de los alumnos. En resumen, los enfoques de la literatura didáctica, los enfoques didácticos de la literatura pueden conceptualizarse como un conjunto de creencias e interrelacionadas sobre la naturaleza de la enseñanza y el aprendizaje de las segundas lenguas. Esta revisión sistemática se elabora sobre los enfoques que pueden ser aplicados por los profesores de inglés como segunda lengua o como lengua extranjera para enseñar literatura en entornos donde el inglés vehicula el aula, no como L1, sino como L2 o como LE. Brevemente, como ya se ha descrito, parecen existir 6 modelos que pueden ser utilizados. Todas estas técnicas parecen estar relacionadas con los modelos ya propuestos en el año 1991. En resumen, las estrategias de enseñanza son fundamentales en el contexto de aprendizaje de idiomas, ya que actúan como plataforma para que los alumnos adquieran conocimientos a partir del contenido de aprendizaje. Esta revisión sistemática, además, no está exenta de limitaciones, ya que revisa solo 22 artículos
Dado que las muestras de artículos abarcan del año 2003 al año 2021, es posible que este estudio no cubra ciertas teorías y hallazgos de investigaciones excluidos en la cronología. Por último, el análisis de esta investigación se centra en el contexto universitario de inglés como segunda lengua y lengua extranjera. Por lo tanto, puede que no sean aplicables las conclusiones que aquí se extraen para representar a toda la población de aprendizaje de inglés. No obstante, se espera que estos resultados de estudio puedan ser beneficiosos para profesores y alumnos en el campo correspondiente. Agradezco muchísimo su atención. De nuevo, les dejo mi correo electrónico por si tienen cualquier duda y estaré encantado de responder cualquier pregunta que tuvieran. Muchísimas gracias por su atención y de nuevo gracias a los organizadores del Congreso.